Pero tenemos el azul. ¿Qué representan las personas azules? Pues están más centradas en el control. Lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, todo tiene que seguir unos patrones. Digamos que es esa persona que va directa a consultar a la bibliografía, a la Wikipedia, siempre la tiene a mano y lista, ¿no? Para consultar, representa el conocimiento, la sabiduría y todo esto. Y una de las cartas más representativas de este arquetipo es el contrahechizo, ¿no? Lo hay reimpreso en millones de ediciones, esto es una edición más moderna, y igual que el ángel, también está súper reeditado, porque son patrones que, digamos, definen muchísimo el juego. Y ya lo veis, esto es absolutamente icónico y representativo, rollo, no puedes. Esto es una carta, la pondré ahora por aquí por la derecha. Muy buenas a todos, ¿cómo va eso? En el vídeo de hoy os quiero hablar de algo súper particular y único de las cartas que hablan de los arquetipos y de las personalidades de nosotros, ¿no? De las personas. Y cada uno de estos patrones, digamos, está representado en uno de los colores, en cada uno de los colores del juego. Y es bastante increíble porque un juego que tiene más de 30 años, incluso a día de hoy, muchas cartas todavía mantienen esa esencia de los arquetipos más representativos de cada color. Y aquí tenemos en los colores, en el color blanco, una de las cartas más representativas, que es el Ángel de Serra, que representa, pues eso, la justicia, el orden, la rectitud y todo ese tipo de cosas que, digamos, engloban este color, ¿no? Ese típico amigo familiar que ve la cola del súper y alguien se cuela y ya quiere intervenir, ¿no? Ya quiere, digamos, poner orden. Pues esta facción representa ese tipo de personas. Me parece súper claro, además, porque hay muchas más cartas. Solamente os voy a enseñar una de cada porque realmente podríamos estar aquí durante días. Hay miles y miles de cartas que representan todavía, digamos, los arquetipos, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora rápidamente con el siguiente color. Por ejemplo, tenemos el azul. ¿Qué representan las personas azules? Pues están más centradas en el control. Lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, todo tiene que seguir unos patrones. Digamos que es esa persona que va directa a consultar a la bibliografía, a la Wikipedia, siempre la tiene a mano y lista, ¿no? Para consultar, representa el conocimiento, la sabiduría y todo esto. Y una de las cartas más representativas de este arquetipo es el contrahechizo, ¿no? Lo hay reimpreso en millones de ediciones, esto es una edición más moderna, y igual que el ángel, también está súper reeditado, porque son patrones que, digamos, definen muchísimo el juego. Y ya lo veis, esto es absolutamente icónico y representativo, rollo, no puedes. Esto es una carta, la pondré ahora por aquí por la derecha, es una carta que el jugador controlador, el mago azul, elige si la carta que está jugando el oponente puede ser jugada o no puede ser jugada. Entonces, claro, es claramente azul. Es una carta absolutamente azul. No hay ningún tipo de duda. Y esta la representa el arquetipo completo de una manera muy precisa, digamos. Vamos a pasar al siguiente color. Que vamos a ir, por ejemplo, al verde. ¿Qué creéis que representa el verde en las personas? Es la naturaleza, la paz, la tranquilidad, el aprovechamiento, ¿no? De recursos, el equilibrio y todas estas cosas. Y claramente, ¿qué más nos puede representar el equilibrio que la tranquilidad? Esto es una carta que rompe. Lo que hace es que rompe todos los encantamientos que hay en el juego. Digamos como un reinicio, ¿no? Un reseteo. Ya veis que es un óleo increíble de Douglas Schuller. Es un ilustrador de los más clásicos, de los primeros que empezaron con este videojuego. Con este juego de cartas. Y entonces, pues claramente, la ilustración y la carta combinadas y alineadas, tanto la ilustración con lo que hace la carta.
¿Qué personas están en este grupo? Pues yo creo que todos conocemos a alguno, ¿no? Aquel que está tranquilo, sosegado, que siempre busca una solución, digamos, más pacífica. Por no decir, por supuesto, aquel que le gusta el bosque, la montaña, los retiros, ¿no? Esos lugares más de silencio y de paz, digamos. Yo soy bastante verde. Pero bueno, en algunos casos me vuelvo rojo. Y una de las cartas más representativas del siguiente color que tenemos aquí es el rojo, el relámpago, ¿no? Esa inmediatez, esa emocionalidad, ese temperamento, esa explosividad, ¿no? Esos, sí, incluso sentimientos, podemos decir, aflorados del fuego. Pues esto es una carta rápida, es impredecible y es como tal cual un relámpago. Llega, hace 3 daños, que puede ser una criatura como el ángel o un jugador, y se va, ¡fum! Y desaparece, ¿no? Se va al cementerio, que es a donde van las cartas una vez que se juegan. Y claramente, bueno, reeditado en un montón de ediciones. Es una maravilla, es un dibujo también súper clásico. Christopher Rush es el ilustrador que hizo la carta más cara de Magic. Se vendió hace unos años, desviándonos ligeramente, se vendió hace unos años por 3 millones de euros la carta más cara y la hizo este mismo ilustrador, Christopher Rush, o Rush, no sé cómo se diga, ¿no? Y lo aquí tenemos en una edición en borde blanco. Una maravilla. Todos conocemos a alguien color rojo, alguien rojo, ¿no? Sin duda, aquella persona que no puede esperar, que quiere las cosas rápidamente, que actúa muchas veces desde esa fuerza del corazón, ¿no? De estar, pues, que vive mucho las cosas. Esa claramente es la facción roja. Yo conozco un par, tengo un par de ellos en la cabeza que lo quieren ya, el calentón ese, ¿no? Pues es tal cual el relámpago. Hay muchas más cartas que también representan este arquetipo porque todos los colores se ciernen, digamos, en mayor o menor medida, unas cartas más que otras, a estas normas, ¿no? Entre comillas, digamos, de cada color. Y ahora vamos al negro, que es... ¿Qué puede ser el negro? Una persona negra. Nada bueno, ¿no? Pues... puede ser que nada bueno. O sí. Depende de dónde se aplique todo esto. Claramente. El negro, fijaos que aquí la carta ya tiene un marco. No lo habíamos hecho en las otras porque no es demasiado importante. Son muy homogéneos, muy constantes. A mí de niño es algo que me llamaba mucho la atención. Me quedaba mirando mucho para el marco de las cartas y en concreto para el del color negro. Es como si fuese una pestilencia, ¿no? La putrefacción y la muerte y todo eso. Pero lo que representa este arquetipo es la ambición a cualquier coste. Y esta carta lo representa un montón porque lo que hace es que pagas vidas, el jugador, el mago que está jugando, paga vidas para poder robar cartas. Es decir, para obtener recursos das tu vida a cambio si es necesario. Si el motivo, si la causa lo justifica, el precio no importa. Y todas las cartas negras, digamos que están acorde a este comportamiento, ¿no? Al arquetipo negro. Y bueno, no sé si conoceréis alguna persona negra, no de piel, sino de comportamiento. Yo ya hace bastante tiempo que no me llevo con ese tipo de personas, pero son aquellos que, bueno, ya lo sabéis, creo que no hay más que explicar. Aquellos que miran su culo, que les interesa lo suyo y de que para conseguir lo suyo pueden pisar a cualquiera, que no les importa porque es esa ambición, ese interés el que define, digamos, una persona negra, como la arena pinexiana, gran putrefacción y gran poder también, ¿no? Dentro de ese arquetipo.
Y luego, por si fuera poco, copo que no poco, poco que no copo, hay combinaciones de cartas. Es decir, tenemos las cartas doradas. En las cartas doradas, ¿qué es lo que sucede? Que son distintos colores en una sola carta. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que es una mezcla de estos comportamientos en mayor o menor medida. Pero fijaos, os voy a decir, antes de enseñaros esta carta que para mí es icónica del juego y sobre todo de este formato de Premodern, una carta blanca y azul. Si juegas, seguro que sabes cuál voy a enseñarte. Y si no, piensa, si no has jugado nunca, no conoces este juego, piensa en una persona que le gusta la justicia, que le gusta lo correcto, ¿no? Nos acordamos de esa persona que se cuela en la cola, esa persona que abusa de otras personas, y esta persona blanca está en tercera persona observando eso y tiene que intervenir porque no puede como soportar la injusticia, ¿no? Tenemos esa facción blanca y por otro lado tenemos el azul, que es el control, el tenerlo ahí todo medido, todo ordenado, esa ambición del conocimiento, ¿no? y de la información. Pues la carta que os voy a enseñar es esta, Mago Entrometido. ¿Qué hace exactamente? Súper representativo el dibujo, el blanco y el azul, ¿no? Esta carta lo que hace, lo pondré por aquí a la derecha, porque yo todo lo que tengo está en japonés, me gusta mucho el japonés, soy un enfermo mental del japonés. Lo que hace es que cuando entra en juego esta carta, entra en el tablero, digamos, campo de batalla, lo llaman ahora para los nuevos jugadores. La carta que nombra no puede ser jugada. Entonces es totalmente definitorio de los colores. Tenemos el blanco que hace como justicia, ¿no? ¿Cómo podría decirse? Porque el azul también lo representa mucho. Y es que controla, prohíbe, gestiona, regula. Entonces, si lo piensas, tal vez no sea tanto justicia, pero sí que hay ese control y ese orden, ¿no? Para mi partida, yo no quiero que la otra persona juegue esto. Entonces, claramente, lo que tenemos aquí es la combinación de los dos colores en uno, ¿no? En esta dorada. Carta buenísima, por cierto, de las mejores criaturas que hay en el formato, en este formato de multicolor. Buenísima. Algunas barajas, en una partida le bajas esto y ya casi le cortas las piernas. Y sí, tiene más que ver tal vez con el azul, pero desde luego blanco también tiene. Y vamos a ir a otra carta de colores opuestos que juntan los colores rojo y verde. ¿Qué crees que puede generar una carta dorada que junta la facción roja de esa espontaneidad, de esa, digamos, emocionalidad, de intensidad, como de el momento, ¿no? De vivir el momento. Y el verde, la paz, sosegar, todo vuelta a la normalidad, ¿no? Digamos que regula y equilibra todo, lo natural, siempre tiende a balancear, ¿no? Y al aprovechamiento de recursos, que digamos. Que en esta carta en concreto el aprovechamiento de recursos no entra en juego. Pero sí entra en juego el tema de... Mirad, es importante porque aquí lo que tenemos, Hull Bridge, que es ruptura de casco, esta carta. Tenemos como el casco de un barco, ¿no? Que está ahí como, pues, ruinoso. Yo lo veo ruinoso, es un poco lo que entiendo. Tal vez porque lo estoy viendo desde el punto de vista de un jugador de Magic, ¿no? Y junta el verde, que es la tranquilidad. Esta carta destruye un encantamiento o un artefacto, y entonces tenemos ahí la parte verde, ¿no? Del equilibrio, de restablecer. Y tenemos la parte roja de destrucción, de espontaneidad, de
lo que es imprevisto, lo imprevisible en el color rojo, porque además destruye también artefacto o encantamiento o ambos, ¿no? La pondré por ahí a la derecha también. Entonces, claro, que tal vez esto es más difícil de relacionar con el comportamiento de una persona, pero tenemos ahí ese conocido, ¿no? Que es a veces impulsivo, a veces más tranquilo, o muy tranquilo, pero hay ciertas cosas que lo sacan de su sitio y lo hacen una persona en algunas ocasiones incluso irreconocible, que dices tú, Dios, pero ¿de dónde sale este genio, no? Y entonces muestra, digamos, su parte roja, a pesar de ser una persona verde. Espero que os haya gustado y que vaya todo bien. Un saludo. Chao.